El Club Motociclista Teo organizó en los Montes de Lampai el quinto trial Concello de Teo, cuarta prueba puntuable del campeonato gallego de esta especialidad. Más de 50 pilotos se dieron cita en esta prueba, en la que el club organizador brilló por su esmero a la hora de marcar tanto las zonas como la interzona, con un buen equipo de jueces y un parque de trabajo cómodo para los pilotos. Antes de comenzar, el briefing reunió a pilotos y organizadores para conocer las instrucciones precisas para el buen desarrollo de la prueba. El trial resultó duro debido al calor. Las altas temperaturas castigaron a los pilotos, que además encontraron una prueba a la usanza clásica, con unas interzonas exigentes que apenas les daban respiro entre las 8 zonas marcadas a las que se tendrían que dar 3 vueltas. Zonas casi todas de tierra y piedras, además de una parte final donde se mezclaron algunos elementos artificiales en las mismas, fueron del agrado de los pilotos, aunque el sol caía implacable sobre ellos. Comenzando a repasar lo que fue este quinto trial Concello de Teo, en el aspecto deportivo hay que hablar de los pilotos aficionados. La primera escala en el grado de dificultad de zonas, pasando en las mismas por las flechas amarillas. José Luis López conseguiría una vez más subirse al podio en la tercera posición con una tarjeta de 26 puntos. La segunda plaza sería para el piloto del Valmiñor, Ignacio González, que penalizó mucho en la primera vuelta, mientras el triunfo se lo llevaría, como no, Héctor Castelo, que con sus 16 puntos de penalización en todo el trial, conseguiría el pleno de vencer en 4 de las 4 pruebas celebradas. Otra de las categorías de iniciación era la de cadetes para los más pequeños, donde se alinearon 3 pilotos debido a la ausencia de Alain Damil. Julio Díaz comenzó bien, pero se le atragantaron la segunda y tercera vueltas y acabó en la tercera posición. Yago Armesto aprovechó la ocasión para saltar la segunda plaza de la categoría y de paso subir también en la general del campeonato. La victoria en esta clase de los más pequeños sería para Martín Riobó, el piloto de Aldán, que este año se prodiga en muchas especialidades, pero que no le impide dominar en los triales en que participa. La categoría de veteranos está concurridísima este año y ni más ni menos que 22 pilotos se dieron cita en ella en esta prueba de Lampai. Pero entre tanta cantidad también hay calidad, y por eso el podium se vende aquí muy caro. Tanto que algunos de los habituales en él, como Juan Lumbreras, Javier Neo o Mauro Hermelo, se quedaron sin trofeo esta vez. En cambio, José Carlos Valdomar, el piloto local, estuvo muy regular y completó su participación con solo 15 puntos de penalización en las 3 vueltas, accediendo así a la tercera plaza. La sorpresa surgió en la lucha por el primer puesto, ya que si hasta ahora este había sido sitio reservado para Angeleiros, el decano piloto vigués, una primera vuelta con un par de pies de más le puso ya las cosas difíciles ante un cada vez más entonado Pablo Tarrío, el piloto de Boiro. Tarrío se dejó 3 puntos en la primera vuelta, hizo una segunda sin poner pies y en la última penalizó solo 2 puntos, y poniéndose por un escaso margen a Angeleiros en lo que se puede considerar una noticia en el trial gallego. Sí, no, caña van a llevar todo y más, que se vayan preparando, que van a llevar mucha caña. La prueba de las que a mí me gustan, complicadita, para aprovechar un poquito el nivel de la veteranía, las zonas muy técnicas y el trial muy bien marcado. Y bien, contento con el resultado, sí. En Junior Open este año tenemos las cosas también muy reñidas. Para empezar, hay que hablar de 3 chicas que participan habitualmente en este campeonato. Laura de la Iglesia, recién ascendida, vive su año de adaptación y su juventud es su mejor valor. Seguro que el próximo año ya la vemos más cerca.
Verónica Miguens poco a poco va recuperando sensaciones y se la ve más consistente cada vez en una categoría muy exigente. Y por último, Emma Castañeiras, recuperada de su lesión, se lo pasa cada día mejor y eso hace brillar su pilotaje. Pero entre los de arriba este año sorprende Bryce Rubio, un piloto de gran fortaleza que en esta prueba tan difícil se encontró bien y accedió al tercer lugar del podium, el mismo que ocupa en la general. En esta categoría también hubo vuelco en la clasificación, ya que el dominador de las anteriores 3 pruebas, Gabriel Marcelli, pinchó con un fiasco en la zona 5 de la segunda vuelta y acabó con 8 puntos de penalización en su tarjeta. Y eso fue aprovechado por Carlos Alonso, que estuvo muy centrado cometiendo solo 2 pies en la primera vuelta y ganando así la categoría, donde hasta ahora acumulaba 3 segundos puestos. Marcelli sigue al frente de la general, pero el pequeño de los Alonso recorta distancias. El trial de Teo fue más complicado que los otros triales porque era de tierra, todo en cuesta arriba, así que patinaba mucho y bueno, estuvo bastante complicado, pero me salió bien al poner solo 2 pies en la zona 1 y 4 y bueno, estoy contento de haber ganado esta carrera, ya era hora. En Senior B, otro tanto de lo mismo. Sorpresa porque el líder sólido esta vez estuvo muy descentrado y Sergio González Yello se quedó fuera del podium acabando quinto, algo que no había ocurrido en el último año. José Alonso accedía a ese honor y con 43 puntos acabó tercero. Un peldaño más arriba, con una tarjeta de 32 puntos de penalización, Jorge Rodríguez se hacía con la segunda plaza. Mientras Santiago Suárez volvía a ganar tal y como lo hizo en la primera prueba del campeonato y recortaba un buen puñado de puntos al líder Yello, amenazado ahora por el de Teo. Y es que el campeonato en su Ecuador se pone emocionante. Foi duro, pero ganei, debe vir millor cos demais. E nada, son moi largas, de cansarse moito. Moi largas e ca calor, moi difícil todo. Eu estou contento. No se puede decir lo mismo de la categoría absoluta, la senior, conmocionada todavía por el accidente laboral de Cristian Alonso que le ha apartado de la competición. Además, a esta prueba tampoco acudió Jorge Casales con otros compromisos, y así, el único que afrontó las zonas por las flechas rojas fue José Suárez, el piloto de Boiro, cuyo triunfo no le sirve en el campeonato por falta de quórum en la categoría. O trial de hoxe eu creo que foi un pouco duro, non? As zonas eran complicadas, eran largas, despois creo que o calor, fixo un calor durante toda a carreira increíble, complicou un pouquiño o que o trial, non? Desde a primeira zona, a xente amontonouse nas colas, hoxe foi un trial para sufrir, pero bueno, ao final eu creo que non houve ninguna caída por aí, non hai nadie lesionado. Hoxe eu creo que todos, desde o primeiro hasta o último, acabar a carreira, descansaremos, comeremos e dormiremos unha siesta como Dios. Al final de la dura jornada, podium para los campeones, como vemos en las imágenes. Spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me I'm stunting. And all of my cars are with a
push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you could tell it I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw. But sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little. Hola amigos, soy Casimiro. Participo en el Campeonato Gallego de Trial en la categoría veteranos y corro con el Club Motociclista Teo. Bueno, mis inicios en el trial empezaron siendo de mochilero de pilotos que participaban en el Campeonato de España y luego llegó el momento de poner en práctica lo que me gusta, que es competir. Y bueno, los resultados no son los más bonitos, pero sí que disfruto muchísimo de una pasión que es el trial. Bueno, una de mis, como dije antes, mi pasión es el trial, tanto participar como contribuir a la organización de pruebas y todo esto pues contando con un grupo humano aquí en Teo que me rodea, que es el soporte de este motoclub. Sí, todo perfecto. Bueno, una anécdota. Sin duda que la anécdota más lograda que yo puedo contar es la que vivimos yendo para Carnota el año pasado, cuando llevábamos como 40 o 50 kilómetros de recorrido y mirando por el espejo retrovisor vimos que me estaba adelantando el carrito, con todas las varillas, con todas las flechas, o sea, un adelantamiento en toda regla. El pobre carrito terminó en el medio del monte tirado y nosotros con un buen susto. Pero bueno, esta es la anécdota que pone el punto de color en esta entrevista.